¿Qué es para mí lo complejo en este escenario también? Es que se han construido relatos a través de la prensa respecto de ciertos héroes, que en este caso sería Kaiser. Y que ahí en un problema que tenemos y que esto se está viviendo en América Latina hace ya harto rato, como el 2018 en adelante, la gente está buscando alternativas nuevas porque las viejas ya no las convencen. Y esa es mi preocupación también con la presidenta Bachelet. Las alternativas como mainstream, las alternativas que ya estaban, no son capaces de convencer a la ciudadanía. Hola y bienvenidos a Despierta Chile. Hoy vamos a ver desde el progresismo algo que está sacudiendo al mundo político, el fenómeno Kaiser. Sí, señoras y señores, ese nombre que está rompiendo todas las encuestas y dejando en jaque al progresismo chileno. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? Vamos con el video. Sí, Javiera, buen día. Estaba escuchando con atención porque está un poco estos dos análisis que vienen de la mano, que es, por un lado, esta, de alguna forma, no propuesta del progresismo, no nueva propuesta del progresismo que deja un espacio, pero también está, por otro lado, este discurso que... y en realidad aquí está la pregunta, ¿está contentando a las masas este discurso? Este discurso, por ejemplo, que niega el cambio climático, que niega la importancia de los derechos humanos, que en el fondo movió el piso de la verdad. De alguna forma ya podemos cuestionar, no sé, consensos científicos que hasta hace algunos años no era común, pero de alguna forma esos discursos están gustando, pero ¿gustan porque las personas cuestionan el cambio climático o gustan porque en realidad están respondiendo a otros intereses que sí necesitan que se respondan, como por ejemplo la seguridad, la migración, etcétera? Ahí está el tema. Ese tema es súper importante, porque por una parte, eh, ya tienes estos problemas coyunturales que son muy fuertes y que afectan principalmente a la clase trabajadora, que tienen que ver con la migración y la delincuencia, ¿ya? Y te voy a poner un ejemplo que es como súper, yo siempre lo pongo, pero creo que es súper importante que lo tengamos en consideración, y esto me pasó a mí poquito antes de irme a Chile, el 2021. Yo era vocera de la candidatura de Yasna Proboste y me fui a comprar unas panties porque me tenía que ir a Concepción. Y pasé a una tienda, no quiero decir la marca, pero que queda en Alameda, con Ahumada. Uh-huh. Y estábamos en pleno contexto del estallido y todo, entonces yo le voy a pedir las panties a la señora y la señora me dice, ¿y por qué quiere panties si hace tanto calor? Entonces le dije, no, es que me voy a Concepción mañana, entonces no sé qué. Ah, ya, me dijo, a ver, y me empieza a mostrar las panties. Me dijo, ¿y a qué va a Concepción? Como súper, como preguntándome. Entonces yo además también, como era vocera de la candidatura, para ver si movía un voto. Entonces me dijo, y le dije, no, voy a hacer campaña porque soy bla, bla, estoy trabajando con Yasna, no sé qué. Entonces llega y me dice, ay, nosotros estamos en veredas distintas, me dice, porque a mí me gusta José Antonio Cast. Entonces se mete mi mamá, entonces le dice, pero José Antonio Cast quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿cómo es posible que a usted le guste eso? A mí estas cosas no me interesan, porque acá nadie se preocupa de los trabajadores, acá nos han saqueado la tienda como 5 veces con esta cuestión del estallido delictual y todo, y además de eso no me dejan trabajar, no tengo metro, no tengo micro, me cuesta llegar a mi lugar de trabajo. Entonces, si uno empieza a pensar cuál fue el comportamiento de la izquierda en ese momento y del progresismo, y esto también es un raspacachos para mí misma porque he visto otros comportamientos, incluso acá en Inglaterra, respecto a las autoridades en el gobierno, de izquierda también. Entonces, nosotros medio justificamos esto y como que nos pusimos como a mirar qué estaba pasando en el estallido, pero nunca tomamos la conciencia de clase que del momento que la protesta social afecta a la clase trabajadora, no la defendimos con fuerza. Y eso es lo que nos está cobrando el electorado ahora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estas personas de la extrema derecha es una élite que es muy poderosa. O sea, estamos hablando ahora que, no sé, Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, está apoderándose junto con Trump y otra oligarquía, esta tech oligarchy, que es como una cuestión como un nuevo concepto que están hablando, como estos, no sé, estamos hablando de Jeff, se me olvidó el apellido, del tipo de Amazon, ya, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, con, bueno, y el mismo Elon Musk. Entonces estamos hablando como de esas personas que son como súper, súper, súper ricas, que están supuestamente van a hacer América grande de nuevo. Recordar que estamos conversando con Javier Arce. Quiero volver al problema o al desafío que esto supone para las fuerzas que no quieren que la extrema derecha llegue al gobierno. Para no ponerle un nombre, hace una cosa bien general, porque
voy a hacer la pregunta en un minuto para no quitarte tiempo, pero en otro tiempo Tomic hablaba de la unidad social y política del pueblo, ¿no? O Corbalán en dictadura hablaba de el Frente Antifascista antes de optar por la lucha armada. Y claro, esos son planteamientos que funcionan en sociedades politizadas. La gran pregunta es si en Chile podrían funcionar aún, porque yo haría el siguiente contraste y luego te devuelvo la palabra. En Argentina no funcionó, en Brasil no funcionó. Es cierto que en Chile ha funcionado 2 veces en los últimos 4 años, porque lo de la segunda vuelta de Boric tenía mucho de esta épica de parar a la extrema derecha, ¿no? Y lo del segundo proceso constitucional, o el tercero, llámenlo como quieran, pero el que lideraron los republicanos, también tuvo una épica de parar una propuesta extremista, ¿no? Yo terminé sin filtro defendiendo el rechazo. O sea, imagínate el nivel de estrés que generaba eso. O sea, claro. Entonces, ¿en qué estamos ahora, no? Y de alguna manera invocando esa conversación que tuviste con la señora que te vendió las panties. Muy fuerte, porque yo ayer escribí algo en La Tercera que cayó súper mal entre algunos sectores más de la ultraizquierda, incluso más del Frente Amplio. Yo creo que no va a alcanzar la épica de todos contra la derecha. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos infraestructura institucional ni política para hacerlo. Si vuelvo a mi argumento inicial, los partidos políticos de la izquierda, y esto no lo he escrito, no lo digo yo solamente, sino que esto ya lo escribió hace tiempo Juan Pablo Luna, David Altman. Juan Pablo Luna ha estado criticando con mucha fuerza a los partidos de izquierda también, porque no hay trabajo territorial, no hay bases sociales, no hay raíces sociales. Lo que hay, incluso el modelo del Frente Amplio, es un partido absolutamente elitista que nace al alero de la mejor universidad del país, o una de las mejores universidades del país, con una élite que está totalmente desapegada y que no es la realidad completamente de la señora que me vendió las panties en esta tienda en el centro de Santiago. Y no hay una capacidad de entender tampoco. ¿Y qué es lo que ha pasado, particularmente con este gobierno? Estaban sacando las 40 horas y se les muere un trabajador en La Moneda. ¿Hay coherencia ideológica ahí? A mí me parece que hay una disonancia cognitiva. Entonces, tenemos la capacidad de ir a hablarle a esos sectores de trabajadores y trabajadoras que están precarizadas, que no tienen contrato de trabajo, que además están asfixiadas, porque una sala cuna, casi me muero, sale 600.000 pesos una sala cuna en Chile. Entonces, hay demandas que son extremadamente necesarias para la población, que no se contraponen, por ejemplo, con las demandas del cambio climático. Porque si no ponemos ojo a eso, se van a inundar un montón de ciudades que ya están perdiendo playa, que vamos a perder un montón de fuentes de trabajo, como las del litoral central, que ya casi no hay playa. ¿Y qué pasa con las personas que trabajan por la temporada en la playa? ¿Qué pasa con las poblaciones que están aledañas al mar también? Entonces, acá hay cuestiones que hay que empezar a vincular de nuevo y generar un discurso, pero un discurso que sea menos elite. Que sea, para ponerlo como en una caricatura, que no sea tan caramanés, sino que sea capaz de que la gente lo entienda. Pero además de eso, me parece a mí que hay que volver, y eso sería como mi conclusión, y quiero, de hecho, por eso estoy buscando editorial, porque quiero escribir un libro sobre eso, pero mi conclusión, viendo lo que vi acá en Inglaterra, lo que he visto en Chile particularmente, es que hay que volver a las comunas. Y hay que politizar eso. ¿A qué me refiero con que no hay infraestructura política? Los partidos, yo diría, salvo los extremos, en este caso como el Partido Republicano, Social Cristiano, etcétera, son súper ideológicos, el Partido Comunista también, pero lo que hay entre medio de eso, desde el Frente Amplio hasta Renovación Nacional y en parte un sector de la UDI, son partidos que están despolitizados. Son partidos que solamente están tratando de vincularse a la máquina y de poder finalmente generar este cartel de sobrevivir al lado del gobierno, del poder, para poder mantener la plata que me hacen sobrevivir como en el sistema, o sea, por la devolución del gasto electoral, y así sobrevivir mi partido. Esto no es un fenómeno nuevo, esto es un fenómeno que pasó en los años 60, 70 en Europa, que se llama cartelización de la política. Y se genera lo que se llaman los partidos carteles. El punto es cómo nosotros vamos avanzando y desde los sectores progresistas a una revinculación con la población de verdad en sus temas y entendiendo también sus fragilidades y entendiendo
que no solamente podemos llegar a hablarles sobre su identidad, sino que además es necesario avanzar una agenda de redistribución que implique también generar seguridad, que implique también que las personas no las van a asaltar, que van a tener transporte público para llegar a su casa, para ir a trabajar, que no van a tener, no sé, en este caso que era el reclamo de esta señora, que era esta protesta social. Sí. Entonces, ahí la delincuencia, etcétera, todo lo que va de la mano con el cuidado de los entornos, que ahí a la izquierda también le ha costado como vincularse porque no vienen tampoco de la clase trabajadora, o sea, no hay conciencia de clase. Javiera, en ese sentido, tú decías no va a alcanzar de cara a las presidenciales, y me lo pregunto porque hay una tarea titánica ahí de parte del progresismo de alguna forma de encontrar esta carta presidencial que les represente de cara a las elecciones justamente, y ahí está toda esta batalla respecto a si Michelle Bachelet va a ser o no candidata presidencial. Bueno, haciendo un poco... especulando un poco, pensando en que podría ser Michelle Bachelet la carta, tampoco alcanzaría, y lo pregunto porque de alguna forma, claro, está todas estas necesidades que las personas al parecer sienten que no se les han respondido, y qué tiene que hacer en el fondo el progresismo para decir, oye, nosotros también podemos responder a tus necesidades sin la necesidad, valga la redundancia, de retroceder en derechos humanos, por ejemplo. Mira, hay un frame que está instalando el Patricio Navia, que a mí me pareció súper interesante, que era como poner a Kast como Boric. No sé si se dieron cuenta de eso, hubo una columna que escribió Patricio Navia sobre Kaiser. La columna en el Libero, la leí, sí. En el Libero, sí, a Kaiser como Boric. ¿Cuál es el problema como de la izquierda y por qué yo sostengo que no nos va a alcanzar? Es el déficit de política pública y una mala administración del Estado. Ese es el problema. Y el problema de eso también es la atomización misma de los partidos de la izquierda, y que de nuevo están totalmente desvinculados de la población. Independiente de la presidenta Bachelet, hay una reforma que yo creo que esa sí hay que mirarla con harto cuidado, que tiene que ver con el fin de la selección, que es entra al corazón de lo que nosotros llamamos como concepto al mérito. Y es ahí donde la gente está muy resentida, porque eso sí afectó a las clases trabajadoras y a las clases medias que buscaban en alguna alternativa dentro de la educación, que está también muy cara, acceder a una educación terciaria de calidad. Y esa reforma en particular fue una reforma que, por último, si hubiesen ido o hubiesen existido reclamos en ese momento contra colegios tan elitistas como el Grange School, el Verbo Divino, la Juliet, etcétera, pero no, esos colegios terminaron funcionando igual, pero se dedicaron a desmantelar lo único que funcionaba bien en ese momento, que eran los emblemáticos, que es ahí donde precisamente nos educamos la mayoría de la clase trabajadora y que logramos llegar a altos niveles educativos. Ahora, ¿qué es para mí lo complejo en este escenario también? Es que se han construido relatos a través de la prensa respecto de ciertos héroes, que en este caso sería Kaiser. Y que ahí en un problema que tenemos y que esto se está viviendo en América Latina hace ya harto rato, como el 2018 en adelante, la gente está buscando alternativas nuevas porque las viejas ya no las convencen. Y esa es mi preocupación también con la presidenta Bachelet. Las alternativas como mainstream, las alternativas que ya estaban, no son capaces de convencer a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a buscar alternativas nuevas. Y en esas alternativas nuevas llegamos a Gabriel Boric, pero en esa otra alternativa nueva también podríamos llegar a Kaiser perfectamente. Y es una persona que la analogía no está muy buena. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace Navia de ponerlos en el mismo nivel, pero estamos hablando de una persona que estudió 8 o 7 carreras universitarias, no terminó ninguna. Es una persona que es muy poco perseverante, pero que además genera efectos de polarización, efectos de generación de tribus dentro de la esfera pública. Es una persona que divide y no que logre congregar y unir a la sociedad, y yo creo que en este momento es lo que más se necesita. ¿Y tú qué es lo que opinas? No olvides suscribirte y darle like al video. La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.